281. Asma. El asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias, que varía mucho, tanto de manera espontánea como cuando se administra tratamiento. En los asmáticos, se observa un tipo especial de inflamación de las vías respiratorias que los hace más sensibles a diversos elementos desencadenantes que ocasionan una estenosis excesiva, con la disminución consecuente del flujo de aire y, con ello, la aparición de sibilancias y disneas sintomáticas. La estenosis de las vías respiratorias por lo regular es reversible, pero en algunas personas con asma crónica la obstrucción es irreversible. El asma es una enfermedad heterogénea en la que se conocen varios fenotipos, pero hasta ahora estos no corresponden a un solo mecanismo patológico específico, endotipo, ni a la respuesta al tratamiento. Factores como la prevalencia global cada vez mayor del asma, la gran preocupación que significa para los pacientes y los altos costos de atención de la salud, han impulsado la realización de investigaciones extensas sobre sus mecanismos fisiopatológicos y su tratamiento. Prevalencia. El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo y afecta a cerca de 300 millones de personas, con casi 250.000 muertos al año. En los últimos 30 años, ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad en los países industrializados, pero ahora parece que se ha estabilizado, con una frecuencia de alrededor del 10 a 12% en adultos y del 15% en niños. En las naciones en vías de desarrollo, donde la prevalencia era mucho menor, se ha observado un incremento, al parecer relacionado con la mayor urbanización. En el mismo lapso, aumentó también la prevalencia de la atopía y otros cuadros alérgicos, lo cual sugiere que quizá las causas del incremento son generalizadas y no circunscritas a los pulmones. Muchos asmáticos en países desarrollados padecen atopía, con sensibilización alérgica al ácaro dermatopagoide Steronicinus en el polvo casero y otros alérgenos ambientales, como pieles de animales y polen. El asma aparece a cualquier edad y la incidencia máxima se ubica a los 3 años. En niños, la frecuencia es 2 veces mayor en varones que en mujeres y, en la vida adulta, es similar en ambos sexos. Los estudios a largo plazo en que se han vigilado personas desde la niñez hasta los 40 años de edad señalan que muchos niños con asma dejan de mostrar síntomas durante la adolescencia, pero el problema reaparece en algún momento de la vida adulta, sobre todo cuando los síntomas fueron persistentes y el asma más grave. Los adultos asmáticos, incluidos aquellos en los que el problema comenzó durante la madurez, rara vez dejan de manifestar síntomas de manera definitiva. La intensidad del asma no varía mucho en el mismo paciente. Los individuos con asma leve pocas veces evolucionan a un cuadro clínico más grave, en tanto que los que padecen asma grave en general manifestaron el mismo grado de enfermedad desde el inicio. Los fallecimientos por asma son poco comunes y su frecuencia ha disminuido de forma continua en muchos países desarrollados en los últimos 10 años. El aumento de la mortalidad por asma que se observó en algunos países durante la década de 1960 estuvo muy ligado al uso extendido de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como tratamiento de rescate, pero ahora hay pruebas de peso de que el empleo más generalizado de corticosteroides inhalados en individuos con asma persistente ha sido la causa de la reducción reciente en la mortalidad. Algunos de los principales factores de riesgo de muerte por asma son: el tratamiento inadecuado de la enfermedad con el uso frecuente de broncodilatadores inhalados, el incumplimiento del tratamiento con corticosteroides inhalados y las hospitalizaciones previas en casos de asma casi letal. Ha sido difícil llegar a un consenso sobre la definición de asma, pero hay suficiente acuerdo sobre la descripción del síndrome clínico y el cuadro histopatológico. Mientras no se tengan mayores conocimientos de los mecanismos causales, será difícil contar con una definición exacta. Factores de riesgo y desencadenantes. El asma es un trastorno heterogéneo en el que guardan relación mutua factores genéticos y ambientales. También se han identificado ciertos factores de riesgo que predisponen al asma, cuadro 281.1. Es importante diferenciarlos de los elementos desencadenantes, que son factores ambientales que empeoran el asma en personas con la enfermedad establecida. Atopía es el principal factor de riesgo para padecer asma y las personas sin atopía tienen posibilidad muy baja de presentar la enfermedad.
Casi siempre los asmáticos padecen otras anomalías atópicas, en particular rinitis alérgica, que se identifica en más de 80% de ellos, y la dermatitis atópica, eczema. En países desarrollados, se detecta atopía en 40-50% de la población, pero solo una proporción de tales individuos termina siendo asmática. Esta observación sugiere que hay otros factores ambientales o genéticos que predisponen a la aparición de asma en personas atópicas. Los alérgenos que ocasionan la sensibilización por lo regular son proteínas con actividad de proteasa y los más habituales son los provenientes de ácaros del polvo doméstico, pelos y piel de gatos y perros, cucarachas, en las zonas muy pobladas de las ciudades grandes, pólenes de hierbas y árboles y roedores, en trabajadores de laboratorio. La atopía proviene de la producción del anticuerpo inmunoglobulina específico, regida por mecanismos genéticos, y muchos pacientes tienen el antecedente familiar de enfermedades alérgicas. Predisposición genética. La aparición del asma en familias y el alto grado de concordancia respecto de la enfermedad en gemelos idénticos denotan una predisposición genética. Sin embargo, no se ha definido si los genes que predisponen al trastorno son similares o se agregan a los genes que predisponen a la atopía. Es probable que genes diferentes también contribuyan de manera específica al asma, y hay cada vez más pruebas de que la gravedad del trastorno depende también de mecanismos genéticos. Los estudios de detección genética con el análisis clásico de ligamiento y los polimorfismos de nucleótidos aislados respecto de varios genes propicios denotan que el asma es un trastorno poligénico y que cada gen identificado ejerce un efecto pequeño que casi nunca puede replicarse en poblaciones diferentes. La observación anterior sugiere que la interacción de muchos genes es importante y que pueden diferir en poblaciones distintas. Los datos más constantes han sido las asociaciones con polimorfismos de genes en el cromosoma 5q, que incluyen los linfocitos T2 colaboradores y las interleucinas 4, interleucina 5, interleucina 9 e interleucina 13, que guardan relación con la atopía. Hay cada vez más pruebas de una interacción compleja entre los polimorfismos genéticos y factores ambientales, lo cual obligará a realizar estudios poblacionales muy grandes para dilucidar el problema. Mediante clonación posicional también se han identificado genes nuevos vinculados con el asma, incluidos ADAM33, DPP10 y ORML3, pero no se sabe a ciencia cierta su participación en la patogenia del trastorno. En estudios recientes de asociación de todo el genoma, se identificaron más genes nuevos como ORML3, aunque su importancia funcional todavía no se conoce bien. Los polimorfismos genéticos también pueden ser importantes para determinar la respuesta al tratamiento del asma. Por ejemplo, la variante ARGLI16 en el receptor beta-2 se ha relacionado con disminución de la respuesta a los agonistas beta-2, y las repeticiones de una secuencia de reconocimiento SP1 en la región promotora de la 5-lipooxigenasa pueden modificar la respuesta a los antileucotrienos. Sin embargo, estos efectos son pequeños e inconstantes y todavía no repercuten en el tratamiento del asma. Es posible que los factores ambientales en los primeros años de la vida sean los que determinen qué personas atópicas se volverán asmáticas. La prevalencia cada vez mayor de la enfermedad, sobre todo en países en desarrollo, en las últimas décadas, también descubre la importancia de la interacción de los mecanismos ambientales con la predisposición genética. Mecanismos epigenéticos. Cada vez hay más evidencia que corrobora la importancia de los mecanismos epigenéticos, en especial en el asma incipiente. Los patrones de metilación del ácido desoxirribonucleico y de modificación de la histona reciben la influencia de la alimentación, la exposición al humo del tabaco y la contaminación ambiental y afectan a los genes que participan en la patogenia del asma. Estos cambios epigenéticos suceden en el feto como resultado del contacto de la madre con el entorno. Infecciones. Si bien las infecciones virales, en particular por rinovirus, son desencadenantes frecuentes de exacerbaciones asmáticas, no se sabe si intervienen como factores causales. Se advierte un vínculo entre la infección por virus sincitial respiratorio en la lactancia y la aparición del asma, pero es difícil dilucidar la patogenia específica, porque tal infección es muy frecuente en niños.
Se ha dicho que bacterias atípicas, como Mycoplasma y Chlamydopila, intervienen en los mecanismos del asma grave, pero hasta la fecha los datos de una relación verdadera no son convincentes. Hoy día se sabe que vivir en casas húmedas que favorecen el contacto con esporas de levaduras constituye un factor de riesgo y la eliminación de estos factores mejora el asma. La observación de que la sensibilización alérgica y el asma eran menos frecuentes en niños con hermanos de mayor edad hizo pensar, en un principio, que los niveles menores de infección quizás sean un factor que incrementaba los riesgos de asma en las sociedades prósperas. Esta hipótesis de higiene planteó que la ausencia de infecciones en los comienzos de la niñez conservaba el sesgo de linfocitos Th2 al nacer, en tanto que la exposición a infecciones y a endotoxinas originaba un cambio hacia una respuesta inmunitaria protectora de manera predominante de Th1. Los niños criados en granjas expuestos a un nivel mayor de endotoxinas tuvieron menor propensión a generar sensibilización alérgica que los que fueron criados en granjas de ganado vacuno. La infección por parásitos intestinales, como las uncinarias, tal vez se vincule, también, con un menor riesgo de asma. La hipótesis de la higiene tiene un importante apoyo epidemiológico, pero no explica el incremento correspondiente de enfermedades por Th1, como la diabetes mellitus, en el mismo lapso. Dieta. La importancia de los factores alimentarios es motivo de controversia. Varios estudios de observación han indicado que las dietas con pocos antioxidantes, como las vitaminas C, I, A, el magnesio, selenio y las grasas poliinsaturadas omega 3, aceite de pescado, o bien con abundante sodio y grasas poliinsaturadas omega 6, se acompañan de mayor riesgo de padecer asma. La deficiencia de vitamina D también predispone a la aparición del asma. Sin embargo, los datos obtenidos en estudios de intervención no han reforzado la importancia de tales factores alimentarios. La obesidad también es un factor de riesgo independiente en el asma, sobre todo en mujeres, pero se desconocen los mecanismos por los que actúa. Contaminación atmosférica. Es posible que los contaminantes del aire, como el dióxido de azufre, el ozono y las partículas de diésel, desencadenen síntomas asmáticos, pero la participación de los diversos contaminantes atmosféricos en el origen de la enfermedad es poco menos que incierta. El asma mostró una prevalencia mucho menor en Alemania Oriental que en la zona occidental, a pesar de una contaminación atmosférica mucho mayor, pero después de la reunificación de las dos Alemanias estas diferencias disminuyeron a medida que aumentó la capacidad económica del lado oriental. Cada vez hay más datos que demuestran la vinculación entre el contacto con la contaminación que produce la circulación vial y el aumento de los síntomas asmáticos, y las causas más importantes corresponden a las partículas de diésel y dióxido de nitrógeno. La contaminación del aire en espacios cerrados puede ser más importante si hay contacto con los óxidos de nitrógeno que despiden las estufas para cocinar o la exposición pasiva al humo de cigarrillo. Hay algunas pruebas que señalan que el tabaquismo materno aumenta el riesgo asmático, pero es difícil separar este factor del mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias. Alérgenos. Los alérgenos inhalados son los desencadenantes más frecuentes de las manifestaciones asmáticas, y también se ha dicho que participan en la sensibilización alérgica. La exposición a los ácaros del polvo doméstico desde la infancia es un factor de riesgo de sensibilización alérgica y asma, pero el hecho de evitar de manera estricta los alérgenos no ha demostrado que disminuya el riesgo asmático. Se ha dicho que el mayor número de ácaros del polvo doméstico que hay en las casas alfombradas, con poca ventilación y calefacción central, favorece la mayor prevalencia de asma en los países desarrollados. También las mascotas domésticas, en especial los gatos, se han vinculado con la sensibilización alérgica, pero tal vez el contacto temprano con estos animales en el hogar brinde protección por la inducción de tolerancia. Exposición laboral. El asma de origen laboral es relativamente frecuente y puede afectar incluso a 10% de los adultos jóvenes. Se han identificado más de 300 elementos sensibilizantes. Sustancias como el diisocianato de tolueno y el anhídrido trimetílico provocan sensibilización independiente de la atopía. Algunas personas están expuestas a los alérgenos en su sitio de trabajo, como los alérgenos de animales pequeños en el caso de los empleados de laboratorio y la milasa de hongos en la harina de trigo en las panaderías.
Los encargados de la limpieza muchas veces padecen asma laboral por el contacto con aerosoles de los líquidos utilizados para limpiar. Debe sospecharse asma de origen laboral cuando los síntomas disminuyen durante los fines de semana y las vacaciones. Obesidad. El asma aparece con mayor frecuencia en obesos, índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado, y suele ser más difícil de controlar. Si bien hay de por medio factores mecánicos, también puede relacionarse con la presencia de adipocinas proinflamatorias y disminución de las concentraciones de adipocinas antiinflamatorias que provienen de los depósitos de grasa. Otros factores. Se ha dicho que hay otros factores causantes del asma, como la menor edad de la embarazada, la duración de la lactancia, la premadurez y el bajo peso al nacer, así como la inactividad, pero es muy probable que no contribuyan al incremento global reciente de la prevalencia de la enfermedad. También se ha detectado un vínculo con el consumo de paracetamol en la infancia, que puede relacionarse con el aumento de la tensión oxidativa. Asma intrínseca. Una minoría de asmáticos, casi 10%, muestra resultados negativos en las pruebas cutáneas con alérgenos inhalados habituales y concentraciones séricas normales de inmunoglobulina E. Estos pacientes, con asma no atópica o intrínseca, por lo regular padecen enfermedad de comienzo tardío, asma del adulto, suelen tener también pólipos nasales y a veces son sensibles al ácido acetilsalicílico. Por lo general manifiestan asma persistente más grave. Se sabe poco del mecanismo que interviene, pero la inmunopatología de biopsias bronquiales y esputo parece ser idéntica a la del asma atópica. Datos recientes demuestran mayor producción local de inmunoglobulina E en las vías respiratorias, lo cual sugiere que tal vez tengan los mismos mecanismos mediados por inmunoglobulina E. Se ha dicho que intervienen las enterotoxinas estafilocócicas que actúan como superantígenos. Los linfocitos innatos tipo 2 estimulan la inflamación eosinófila en estos pacientes no alérgicos. Elementos desencadenantes del asma. Son varios los factores que desencadenan la estenosis de las vías respiratorias, las sibilancias y la disnea en asmáticos. Si bien antes se pensaba que era necesario evitar estos estímulos, hoy día se considera que cuando ellos desencadenan el asma es porque simplemente no está bien controlada, lo cual constituye un indicador de la necesidad de incrementar el tratamiento de control preventivo. Alérgenos. Los alérgenos inhalados activan los mastocitos con inmunoglobulina E fijado, lo cual conduce de forma directa a la liberación inmediata de mediadores broncoconstrictores, con los cuales surge la respuesta temprana que se revierte mediante los broncodilatadores. A menudo, después de los estímulos alergénicos experimentales viene una respuesta tardía cuando aparece edema de vías respiratorias y una respuesta inflamatoria aguda con incremento del número de eosinófilos y neutrófilos que no es muy reversible con los broncodilatadores. Los alérgenos que con mayor frecuencia inducen el asma son dermatopagoides, y la exposición experimental ocasiona síntomas crónicos de poca intensidad que corresponden a la forma perenne. Otros alérgenos sin carácter estacional provienen de gatos y demás mascotas domésticas y también de cucarachas. Los alérgenos, como pólenes de pasto, ambrosía, polen de árboles y esporas fúngicas, son estacionales. Los pólenes casi siempre originan rinitis alérgica y no asma, pero en las tormentas los granos de polen se rompen y las partículas que salen pueden desencadenar exacerbaciones asmáticas graves, asma de la tormenta. Infecciones virales. Las infecciones virales de las vías respiratorias altas por rinovirus, virus sincitial respiratorio y coronavirus, entre otros, constituyen el factor que con más frecuencia desencadena exacerbaciones agudas graves y pueden invadir células epiteliales de las vías respiratorias bajas y altas. No se conoce en detalle el mecanismo por el cual estos virus originan exacerbaciones, pero se observa un incremento de la inflamación de estas vías cuando el número de eosinófilos y neutrófilos es mayor. Hay datos de una menor producción de interferones tipo 1 en las células epiteliales de asmáticos, lo que aumenta la susceptibilidad a padecer dichas infecciones virales y una respuesta inflamatoria más intensa. Fármacos. Algunos de ellos pueden desencadenar asma. Los beta-bloqueadores adrenérgicos por lo regular empeoran de manera aguda la enfermedad y su uso puede ser letal.
No se conocen con certeza los mecanismos mediante los cuales actúan, pero es probable que estén mediados por el incremento de la broncoconstricción colinérgica. Es indispensable no administrar ningún beta bloqueador, e inclusive los beta 2 bloqueadores selectivos o la aplicación tópica pueden ser peligrosos, como gotas oftálmicas con timolol. En teoría, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden ser nocivos porque inhiben la degradación de cininas, que son broncoconstrictoras. Sin embargo, rara vez empeoran el asma, y la tos característica no es más frecuente en asmáticos que en no asmáticos. El ácido acetilsalicílico puede empeorar el asma en algunas personas. El asma sensible al ácido acetilsalicílico se expone más adelante en el apartado de consideraciones especiales. Ejercicio. Este desencadena con frecuencia el asma, en particular en niños. El mecanismo se vincula con la hiperventilación, que origina mayor osmolalidad en el líquido que reviste las vías respiratorias y desencadena la liberación de mediadores de mastocitos, lo cual culmina en broncoconstricción. El asma inducida por ejercicio de modo habitual comienza cuando se concluye el ejercicio e involuciona de manera espontánea en 30 minutos. Esta forma de asma es peor en climas secos y fríos, que en climas cálidos y húmedos. Por tanto, es más frecuente en actividades deportivas, como las carreras a campo traviesa en clima frío, el esquí alpino y el hockey sobre hielo, que en la natación. Se puede evitar con la administración previa de bloqueadores beta 2 y antileucotrienos, pero se previene mejor con la administración periódica de corticosteroides inhalados, que disminuyen la población de mastocitos superficiales indispensables para que surja esta respuesta. Factores físicos. El aire frío y la hiperventilación pueden desencadenar asma por los mismos mecanismos que intervienen en el ejercicio. La risa también es un elemento desencadenante. Muchos pacientes señalan que su asma se agrava en clima cálido y cuando cambian las condiciones climáticas. Algunos asmáticos empeoran al entrar en contacto con perfumes muy intensos, pero no hay certeza del mecanismo de tal respuesta. Alimentos y dieta. Hay pocas pruebas de que las reacciones alérgicas a alimentos incrementen los síntomas asmáticos, a pesar de que muchos pacientes creen que sus molestias se originan de componentes particulares de algunos alimentos. Con las dietas de exclusión, no se ha logrado disminuir la frecuencia de los episodios. Algunos alimentos, como los mariscos y las nueces, generan reacciones anafilácticas que incluyen a veces sibilancias. En algunos individuos con asma por ácido acetilsalicílico, una dieta sin salicilatos quizás sea conveniente, pero es difícil perseverar en ella. Algunos aditivos de alimentos pueden desencadenar asma. El metabisulfito que se utiliza como conservador tal vez origine la enfermedad por la liberación del gas dióxido de azufre en el estómago. Se pensaba que la tartrazina, un colorante amarillo, producía asma, pero son pocas las pruebas convincentes al respecto. Contaminación atmosférica. El incremento de las concentraciones de dióxido de azufre, ozono y óxido de nitrógeno en el ambiente se vinculan con el agravamiento de los síntomas asmáticos. Factores laborales. Algunas sustancias presentes en el lugar de trabajo pueden actuar como sensibilizantes, como se señaló en párrafos anteriores, pero también son capaces de actuar como factores desencadenantes de síntomas de asma. El asma laboral se caracteriza porque los síntomas aparecen en el sitio de trabajo y desaparecen los fines de semana y días festivos. Si en los 6 meses siguientes a la aparición de síntomas se aleja a la persona de la exposición, casi siempre hay recuperación completa. Los síntomas más persistentes ocasionan cambios irreversibles en las vías respiratorias y por eso es importante detectarlos y evitarlos. Hormonas. En la fase premenstrual de algunas mujeres, el asma se agrava y, en ocasiones, de forma muy intensa. No se conocen en detalle los mecanismos, pero tal vez tienen que ver con disminución de la progesterona y los casos graves mejoran con la administración de dosis altas de dicha hormona o factores liberadores de gonadotropina. La tirotoxicosis y el hipotiroidismo pueden empeorar el asma, aunque se desconocen los mecanismos. Reflujo gastroesofágico. Su frecuencia en asmáticos es alta porque se agrava con los broncodilatadores.
Si bien el reflujo del ácido puede desencadenar la broncoconstricción refleja, rara vez ocasiona síntomas de asma y el tratamiento del reflujo casi nunca minora los síntomas del asma en muchos de los pacientes. Estrés. Muchos asmáticos señalan que sus síntomas empeoran con la tensión nerviosa. Los factores psicológicos pueden inducir la broncoconstricción por medio de las vías reflejas colinérgicas. Resulta paradójico que el estrés muy intenso, como en el caso del duelo, por lo regular no agrava los síntomas asmáticos e incluso, en algunos casos, puede mejorarlos. Fisiopatología. El asma se acompaña de inflamación crónica específica de la mucosa de las vías respiratorias bajas. Una de las finalidades básicas del tratamiento es atenuar dicha inflamación. Histopatología. El cuadro histopatológico del asma se conoce gracias a la exploración de los pulmones en la necropsia de individuos que fallecieron por esta enfermedad y también a biopsias bronquiales de personas con asma leve. Los eosinófilos y linfocitos T activados infiltran la mucosa respiratoria y hay activación de los mastocitos de la mucosa. La magnitud de la inflamación no es proporcional a la intensidad de la enfermedad e incluso se observa en enfermos atópicos sin síntomas de asma. La inflamación suele disminuir si se administran corticosteroides inhalados. También hay cambios estructurales en las vías respiratorias, descritos como remodelación. Un signo característico es el engrosamiento de la membrana basal por almacenamiento de colágeno en el plano subepitelial. Este signo también aparece en individuos con bronquitis eosinofílica que se manifiesta en un principio con tos, pero que no tienen asma y, por tanto, es posible que constituya un indicador de la inflamación eosinófila en las vías respiratorias puesto que los eosinófilos liberan mediadores fibrógenos. El epitelio se desprende con facilidad o es friable y la adhesión a la pared de las vías respiratorias es menor, con mayor número de células epiteliales en la capa interna. La propia pared de la vía respiratoria puede mostrar engrosamiento y edema, sobre todo en el asma letal. Otro signo frecuente en este último caso es la obstrucción de las vías respiratorias por un tapón de moco compuesto de glucoproteínas del moco secretado por las células caliciformes y proteínas plasmáticas provenientes de los vasos bronquiales, figura 281.1. Asimismo, se advierten vasodilatación e incremento del número de vasos sanguíneos, angiogénesis. La observación directa con una broncoscopia indica que puede haber estenosis, enrojecimiento y edema de las vías respiratorias. Entre las características histopatológicas del asma es notable su uniformidad en tipos diferentes de la enfermedad, como la atópica, no atópica, de origen laboral, sensible al ácido acetilsalicílico e infantil. Los cambios histopatológicos se observan en todas las vías respiratorias, pero no se extienden al parénquima pulmonar. Las vías más finas se inflaman sobre todo en los individuos con asma grave. La afectación de dichas vías puede ser irregular y dispersa, dato congruente con los signos broncográficos de estenosis desigual de las vías respiratorias. Inflamación de las vías respiratorias. Se observa inflamación en la mucosa respiratoria desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, pero predomina en los bronquios, vías respiratorias cartilaginosas. Sin embargo, aún no se conoce la manera como interactúan las células inflamatorias ni cómo el fenómeno en cuestión se transforma en los síntomas del asma, figura 281.2. Hay bastantes pruebas que demuestran que el signo específico de inflamación de las vías respiratorias en el asma se acompaña de hiperreactividad de las vías respiratorias, la cual es la anomalía funcional de la enfermedad y que guarda una relación directa con la obstrucción variable del flujo de aire. El patrón de la inflamación en el asma es igual al de las enfermedades alérgicas, donde aparecen células inflamatorias similares a las observadas en la mucosa nasal en la rinitis. Sin embargo, en el asma intrínseca se identifica un patrón prácticamente idéntico de inflamación, si bien quizá refleja la producción local y no general de inmunoglobulina E. Los cambios inflamatorios agudos en el asma han recibido especial atención, pero se trata de un cuadro clínico crónico donde la inflamación persiste durante varios años en muchos enfermos. Los mecanismos que intervienen en la persistencia de la inflamación en el asma no se conocen con detalle. A este estado inflamatorio crónico, se superponen los episodios inflamatorios agudos que corresponden a las exacerbaciones del asma.
Si bien el patrón frecuente de inflamación en el asma se caracteriza por infiltración de eosinófilos, algunos pacientes con la forma grave muestran un patrón de inflamación neutrófila que es menos sensible a los corticosteroides. Sin embargo, se sabe que innumerables células inflamatorias intervienen en el asma, pero no hay una célula clave predominante, figura 281, 3. Mastocitos. Estas células son importantes para desencadenar las respuestas broncoconstrictoras agudas a alérgenos y otros estímulos de acción indirecta, como el ejercicio y la hiperventilación, por medio de la osmolalidad o cambios térmicos, y la niebla. Se observan mastocitos activados en la superficie de las vías respiratorias en pacientes con asma y también en la capa de músculo liso de las vías respiratorias, en tanto no se observan en individuos normales o en personas con bronquitis eosinófila. Los alérgenos activan a los mastocitos mediante un mecanismo que depende de inmunoglobulina y la unión de esta inmunoglobulina específica a los mastocitos los torna más sensibles a la activación por estímulos físicos, como la osmolalidad. Estudios clínicos con anticuerpos anti-inmunoglobulina E humanizados han destacado la importancia de inmunoglobulina E en la fisiopatología del asma. Dichos anticuerpos inhiben los efectos mediados por inmunoglobulina E, aminoran los síntomas de la enfermedad y reducen las exacerbaciones. No obstante, hay incertidumbre respecto de la participación de los mastocitos en los fenómenos inflamatorios alérgicos a más largo plazo. Los mastocitos liberan mediadores broncoconstrictores, como histamina, prostaglandina D2, y cisteiniloleucotrienos, pero también algunas citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento y neurotrofinas, macrófagos y células dendríticas. Los macrófagos, que provienen de los monocitos sanguíneos, pueden pasar a las vías respiratorias en el asma y los activan los alérgenos a través de receptores inmunoglobulina y de poca afinidad. Los macrófagos pueden desencadenar una clase de respuesta inflamatoria mediante la liberación de algún tipo o patrón de citocinas, pero esas células también liberan mediadores antiinflamatorios, como interleucina 10, por lo cual se desconoce su participación definitiva en el asma. Las células dendríticas son células similares a macrófagos especializados en el epitelio de las vías respiratorias, donde son las principales células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas captan alérgenos, los preparan hasta que adquieren la forma de péptidos y emigran a los ganglios linfáticos locales, donde presentan dichos péptidos alergénicos a los linfocitos T no afectados para que programen la producción de linfocitos T con especificidad para ciertos alérgenos. Las células dendríticas inmaduras de las vías respiratorias estimulan la diferenciación de linfocitos Th2 y necesitan citocinas como interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa para estimular la respuesta de Th1 que de modo normal predomina. La citocina linfopoyetina del estroma del timo, que se libera de las células epiteliales en los pacientes con asma, instruye a las células dendríticas para que liberen quimiosinas que atraen a los linfocitos Th2 hacia las vías respiratorias. Eosinófilos. La infiltración eosinófila es un signo característico de las vías respiratorias en los asmáticos. La inhalación del alérgeno provoca un aumento extraordinario del número de eosinófilos activados en las vías respiratorias en el momento de la reacción tardía. Estas células intervienen en la aparición de la hiperreactividad de las vías respiratorias por medio de la liberación de proteínas básicas y radicales libres provenientes del oxígeno. El reclutamiento de los eosinófilos consiste en la adhesión de estas células a las del endotelio vascular en las vías respiratorias, por la interacción entre moléculas de adhesión, migración al interior de la submucosa bajo la dirección de las quimiosinas y su activación ulterior y supervivencia prolongada. El bloqueo de los anticuerpos contra interleucina 5 reduce de manera profunda y duradera el número de los eosinófilos circulantes y en el esputo, pero no interviene en la disminución de hiperreactividad de las vías respiratorias ni en la de los síntomas del asma, aunque en individuos seleccionados con eosinófilos de vías respiratorias resistentes a los corticosteroides se observa una reducción de las exacerbaciones. Los eosinófilos son importantes en la liberación de factores de crecimiento que intervienen en la remodelación de las vías respiratorias y en las exacerbaciones, pero quizá no en la hiperreactividad de las vías respiratorias. Neutrófilos.
Se observa un mayor número de neutrófilos activados en el esputo y las vías respiratorias de algunos individuos con asma grave y durante las exacerbaciones, a pesar de que algunas personas incluso con asma leve o moderada tienen predominio de estas células. Hasta la fecha no se conoce la participación de los neutrófilos en el asma resistente a los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides. Linfocitos. Los linfocitos T tienen una función muy importante en la coordinación de la respuesta inflamatoria en el asma por medio de la liberación de citocinas específicas, lo cual permite el reclutamiento y la supervivencia de los eosinófilos, y en la conservación de la población de mastocitos en las vías respiratorias. Se obliga al sistema inmunitario virgen y al sistema inmunitario de los asmáticos a expresar el fenotipo Th2, en tanto que en las vías respiratorias normales predominan los linfocitos Th1. Las células Th2, mediante la liberación de la interleucina 5, se vinculan con la inflamación eosinófila y, con la liberación de interleucina 4 e interleucina 13, se acompañan de una mayor síntesis de inmunoglobulina E. En fecha reciente, algunos estudios han demostrado la preponderancia de los linfocitos TCD4 positivos citolíticos naturales que expresan concentraciones altas de interleucina 4. Los linfocitos T reguladores intervienen como factores que rigen la expresión de otros linfocitos T y hay pruebas de reducción en un subgrupo preciso de linfocitos T reguladores, CD4 positivo CD25 positivo, en el asma, que expresan al factor de transcripción FOXP3 en el asma y se vinculan con un mayor número de linfocitos TH2. En fecha reciente, se identificó que los linfocitos T natos sin receptores de linfocitos T liberaban citocinas Th2 y que eran regulados por citocinas epiteliales, como interleucina 25 e interleucina 33, y son los que predominan en el asma no alérgica. Células estructurales. Las células estructurales de las vías respiratorias, como células epiteliales, fibroblastos y células de músculo liso, también constituyen una fuente importante de mediadores inflamatorios, como citocinas y lípidos mediadores, en el asma. Por tal razón, dado que el número de células estructurales rebasa con mucho el de las células inflamatorias, quizás se transforman en la fuente principal de mediadores que incitan la inflamación crónica de las vías respiratorias de los asmáticos. Además, es probable que las células epiteliales tengan una importancia decisiva en la traducción de las señales ambientales inhaladas a una respuesta inflamatoria de las vías respiratorias y son, tal vez, las principales destinatarias de la acción de los corticosteroides inhalados. Mediadores de la inflamación. Se ha dicho que en el asma intervienen muchos mediadores diferentes y que estos ejercen efectos diversos en las vías respiratorias que explican los signos histopatológicos de la enfermedad, figura 281, 4. Mediadores como la histamina, la prostaglandina D2 y los cisteinileucotrienos contraen a las fibras de músculo liso de las vías respiratorias, acentúan la permeabilidad microvascular, incrementan la secreción de moco y atraen a otras células inflamatorias. Cada mediador ejerce muchos efectos, por eso no se ha definido la participación de cada uno en la fisiopatología del asma. Si bien por el gran número de mediadores que hay, es poco probable que con impedir la síntesis o la acción de un solo mediador se tenga un efecto importante sobre el asma clínica, varios estudios clínicos recientes con antileucotrienos sugieren que los cisteinileucotrienos tienen un efecto importante desde el punto de vista clínico. Citocinas. Numerosas citocinas regulan la inflamación crónica del asma. Las citocinas de linfocitos T2 colaboradores, que son las interleucinas 4, 5, 9 y 13, median la inflamación alérgica, en tanto que las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, amplifican la respuesta inflamatoria e intervienen en la forma más grave de la enfermedad. La linfopoyetina del estroma del timo es una citocina inicial en la cascada inflamatoria liberada en las células epiteliales de los asmáticos que regula de manera concertada la liberación de quimiosinas, que de forma selectiva atraen linfocitos Th2. Algunas citocinas, como interleucina 10 e interleucina 12, son antiinflamatorias y a veces hay deficiencia de ellas en el asma. Quimiosinas.
Estas sustancias intervienen en la atracción de las células inflamatorias procedentes de la circulación bronquial y su ingreso al interior de las vías respiratorias. La eotaxina, CCLLL, es quimiotáctica de manera selectiva para los eosinóficos a través de CCR3 y es expresada por las células epiteliales de los asmáticos, en tanto que CCL17, 1-quimiosina del timo y de activación regulada, y CCL22, 1-quimiosina derivada de los macrófagos, que provienen de las células epiteliales, atraen a los linfocitos Th2 por medio de CCR4, figura 281, 5. Tensión oxidativa. Las células inflamatorias activadas, como los macrófagos y neutrófilos, generan especies reactivas de oxígeno. Este fenómeno se comprueba por la mayor concentración de 8-isoprostano, producto del ácido araquidónico oxidado, en el material condensado del aire exhalado y el incremento del etano, producto de la peroxidación de lípidos, en el aire expirado de los asmáticos. La tensión oxidativa pronunciada guarda una relación directa con la gravedad de la enfermedad, quizás amplifica la respuesta inflamatoria y puede reducir la sensibilidad a los corticosteroides. Óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en células diversas de las vías respiratorias gracias a la acción de las óxido nítrico sintasas, en particular las del epitelio de dichas vías y los macrófagos. La concentración de óxido nítrico en el aire expirado de los asmáticos es mayor de lo normal y depende de la inflamación de tipo eosinófilo. Es posible que el aumento del óxido nítrico contribuya a la vasodilatación bronquial observada en el asma. La fracción expirada de óxido nítrico se ha utilizado cada vez más para el diagnóstico y la vigilancia seriada de la inflamación en el asma, si bien no se le usa de forma sistemática en la práctica clínica. Factores de transcripción. En las vías respiratorias de los asmáticos, hay activación de los factores de transcripción proinflamatorios, el factor nuclear Kb y la proteína 1 activadora, y conciertan la expresión de múltiples genes que intervienen en la inflamación. Otros factores de transcripción más específicos que participan son el factor nuclear de linfocitos T activados y GATA-3 que regulan la expresión de las citocinas Th2 en los linfocitos T y las células linfocitos innatos tipo 2. Efectos de la inflamación. La respuesta inflamatoria crónica produce algunos efectos en las células destinatarias de las vías respiratorias, de los cuales surgen los cambios fisiopatológicos característicos propios del asma. Es posible considerar al asma como una enfermedad en la que hay una inflamación y una reparación continuas que tienen lugar de manera simultánea, aunque muy a menudo la relación entre los procesos inflamatorios crónicos y los síntomas de la enfermedad es confusa. Epitelio de las vías respiratorias. El desprendimiento del epitelio de las vías respiratorias quizás sea un factor importante que contribuya a la hiperreactividad de las vías respiratorias y explicaría la forma en que algunos mecanismos, como la exposición al ozono, las infecciones víricas, los sensibilizadores químicos y la exposición a alérgenos, por lo general proteasas, cooperan en su génesis, dado que todos estos estímulos pueden culminar en rotura del epitelio. El daño epitelial tal vez contribuya a la hiperreactividad de las vías respiratorias de diversas formas, las cuales comprenden la pérdida de su función de barrera que permite la penetración de alérgenos. La pérdida de enzimas, como endopeptidasa neutra y neprilicina, que de modo normal degradan los mediadores inflamatorios como la bradicinina. La desaparición de un factor relajante, el llamado factor relajante derivado del epitelio, y la exposición de nervios sensitivos, que quizá culmine en efectos neurales reflejos en las vías respiratorias. Fibrosis. En todos los asmáticos al parecer la membrana basal está engrosada a causa de fibrosis subepitelial con almacenamiento de colágeno tipos 3 y 5 por debajo de la verdadera membrana basal y que se acompaña de infiltración por eosinófilos, tal vez por medio de la liberación de mediadores profibróticos, como el factor transformador de crecimiento beta. Las manipulaciones mecánicas alteran el fenotipo de las células epiteliales de las vías respiratorias, de una forma profibrótica. En individuos más graves, se observa también fibrosis en el interior de la pared de las vías respiratorias, que puede contribuir a su estenosis irreversible. Músculo liso de las vías respiratorias. El músculo liso bronquial in vitro obtenido de los asmáticos casi nunca muestra mayor sensibilidad a los constrictores.
También se ha señalado la disminución de la sensibilidad a los beta-agonistas en bronquios de cadáveres o extirpados por medios quirúrgicos de los asmáticos, aunque no disminuye el número de receptores beta, lo cual sugiere que dichos receptores no están acoplados. Es posible que dichas anomalías en el músculo liso bronquial sean consecuencia del proceso inflamatorio crónico. Los mediadores de inflamación pueden modular los conductos iónicos que sirven para regular el potencial de membrana en reposo de las células de músculo liso de las vías respiratorias y con ello alterar el nivel de excitabilidad de las mismas. En las vías respiratorias de los asmáticos, se advierten también hipertrofia e hiperplasia características del músculo liso bronquial, que quizás sea el resultado de la estimulación de las células de músculo liso de las vías respiratorias por varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas o la endotelina 1, liberada en las células inflamatorias o epiteliales. Las células del músculo liso de las vías respiratorias de los pacientes asmáticos también liberan múltiples mediadores inflamatorios, en especial citocinas y quimiosinas. Respuestas vasculares. En el asma, aumenta el flujo sanguíneo en la mucosa de las vías respiratorias, lo cual quizá contribuya a la estenosis de las vías respiratorias. Se advierte un incremento del número de vasos sanguíneos en las vías respiratorias de los asmáticos como consecuencia de angiogénesis en respuesta a factores de crecimiento, en particular el factor de crecimiento del endotelio vascular. En el asma, se observa derrame microvascular de las venillas poscapilares en respuesta a mediadores inflamatorios, de todo lo cual surge edema de las vías respiratorias y exudado de plasma al interior de estas vías. Hipersecreción mucosa. La secreción excesiva de moco contribuye a la formación de los tapones viscosos que obstruyen las vías respiratorias de los asmáticos, en particular en el asma letal. Se ha demostrado que hay hiperplasia de las glándulas submucosas confinadas a las grandes vías respiratorias y de un número mayor de células caliciformes epiteliales. La interleucina 13 induce la hipersecreción de moco en modelos experimentales de asma. Regulación neurológica. Hay varias anomalías en la regulación del sistema nervioso autónomo que pueden contribuir a la hiperreactividad de las vías respiratorias en el asma, pero es posible que sean consecuencia de la enfermedad y no una afectación primaria. Las vías colinérgicas, por medio de la liberación de acetilcolina que actúa en los receptores muscarínicos, ocasionan broncoconstricción y quizás se activen por algún mecanismo reflejo del asma. Los mediadores de la inflamación activan los nervios sensitivos, con la subsiguiente broncoconstricción colinérgica refleja o la liberación de neuropéptidos inflamatorios. Los productos inflamatorios también sensibilizan a las terminaciones sensitivas en el epitelio respiratorio, al grado que los nervios se tornan hiperalgésicos. Las neurotrofinas, liberadas por diversos tipos celulares en los tejidos periféricos, provocan la proliferación y la sensibilización de los nervios sensitivos de las vías respiratorias. Estos nervios también generan neurotransmisores, como la sustancia P, que puede tener efectos inflamatorios. Remodelación de las vías respiratorias. En el asma se identifican de modo característico algunos cambios en la estructura de las vías respiratorias que provocan estenosis irreversible. En varios estudios de población, se ha observado mayor deterioro de la función pulmonar con el paso del tiempo en los asmáticos frente a las personas sanas. Sin embargo, muchos pacientes con asma conservan su función pulmonar normal o casi normal durante toda la vida si reciben el tratamiento apropiado. Esto sugiere que el deterioro acelerado de la función pulmonar es menos frecuente y aparece en los individuos con la forma más grave de la enfermedad. Algunos datos indican que la administración oportuna de corticosteroides inhalados puede reducir el deterioro de la función pulmonar. Los cambios estructurales característicos son aumento del músculo liso de las vías respiratorias, fibrosis, angiogénesis e hiperplasia de la capa mucosa. Fisiología. La limitación del flujo de aire se debe sobre todo a la broncoconstricción, por mediadores de las células cebadas, pero también contribuyen otros factores como el edema de la pared bronquial, la congestión vascular y la obstrucción de la luz por secreción. Esto ocasiona reducción del volumen expiratorio forzado en un segundo, la proporción entre volumen expiratorio forzado en un segundo sobre capacidad expiratoria forzada y el flujo expiratorio máximo, así como un aumento de la resistencia de las vías respiratorias.
El cierre temprano de las vías respiratorias periféricas origina hiperinsuflación pulmonar, atrapamiento de aire, y aumento del volumen residual, en particular durante las exacerbaciones agudas y en el asma persistente grave. En el asma más grave, la ventilación reducida y el aumento de la irrigación pulmonar culminan en desigualdad entre ventilación, irrigación e hiperemia bronquial. La insuficiencia respiratoria es poco frecuente, incluso en individuos con asma grave, y la presión parcial de dióxido de carbono arterial tiende a ser baja por la hiperventilación. Hiperreactividad de las vías respiratorias. La hiperreactividad de las vías respiratorias es la anomalía funcional característica del asma y describe la respuesta broncoconstrictora excesiva a múltiples elementos inhalados desencadenantes que quizá no tendrían efecto alguno en las vías respiratorias normales. La hiperreactividad de las vías respiratorias guarda relación con la frecuencia de los síntomas asmáticos. Por tal razón, uno de los objetivos más importantes del tratamiento es disminuir la hiperreactividad de las vías respiratorias. La hiperreactividad broncoconstrictora surge con los broncoconstrictores directos, como histamina y metacolina, que contraen el músculo liso del aparato respiratorio, pero también aparece de modo característico con muchos estímulos indirectos que liberan sustancias broncoconstrictoras de los mastocitos o activan reflejos nerviosos sensitivos. Muchos factores que desencadenan los síntomas asmáticos al parecer actúan de modo indirecto, como alérgenos, ejercicio, hiperventilación, niebla, por activación de los mastocitos, polvos irritantes y dióxido de azufre, por reflejos colinérgicos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas característicos del asma son sibilancias, disnea y tos, los cuales varían tanto de forma espontánea como con el tratamiento. Las manifestaciones a menudo empeoran durante la noche y es típico que el individuo despierte muy temprano en la mañana. El paciente puede señalar dificultad para llenar de aire los pulmones. En algunos individuos, aumenta la producción de moco, que es espeso, pegajoso y difícil de expectorar. Con frecuencia se acompaña de hiperventilación y empleo de los músculos accesorios de la respiración. Antes de la crisis, a veces surgen algunos síntomas prodrómicos, como prurito debajo de la mandíbula, molestias interescapulares o un miedo inexplicable, muerte inminente. Los signos físicos característicos son los estertores secos en todo el tórax durante la inspiración y, en mayor medida, durante la expiración, acompañados en ocasiones de hiperinsuflación. Algunos pacientes, en particular niños, tienen como manifestación inicial tos predominantemente no productiva, asma de la variedad tusígena. El asma controlada no suele acompañarse de signos físicos anómalos. Diagnóstico. En general, el diagnóstico de asma se establece con base en los síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, pero suele confirmarse con estudios objetivos de la función pulmonar. Pruebas de función pulmonar. La espirometría simple permite confirmar la limitación del flujo de aire por el volumen expiratorio forzado en un segundo reducido y la reducción del cociente volumen expiratorio forzado en un segundo sobre capacidad expiratoria forzada y el flujo expiratorio máximo, figura 281, 6. La reversibilidad se demuestra con un incremento mayor de 12% y 200 ml en volumen expiratorio forzado en un segundo 15 minutos después de inhalar un bloqueador beta-2 de acción breve, como 400 microgramos de albuterol inhalado, o, en algunos pacientes, por un lapso de 2 a 4 semanas de prueba con corticosteroides orales, 30 a 40 miligramos de prednisona o prednisolona al día. En ocasiones, el cálculo del flujo expiratorio máximo 2 veces al día confirma las variaciones diurnas de la obstrucción del flujo de aire. Las curvas de flujo-volumen muestran disminución tanto del flujo máximo como del flujo expiratorio máximo. Rara vez se necesitan más pruebas de la función pulmonar, pero la pletismografía corporal indica mayor resistencia de las vías respiratorias y, a veces, incremento de la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Por lo regular la difusión de gases es normal, pero en algunos enfermos aumenta un poco la transferencia de gases. Sensibilidad de las vías respiratorias. Lo habitual es medir la hiperreactividad de las vías respiratorias con un estímulo de metacolina o histamina, y calcular la concentración estimulante que reduce 20% el volumen expiratorio forzado en un segundo.
Este método rara vez es útil en la práctica clínica, pero se puede utilizar en el diagnóstico diferencial de la tos crónica y cuando hay duda en el diagnóstico de los casos con pruebas de la función pulmonar normales. Algunas veces se realizan pruebas de esfuerzo para demostrar la broncoconstricción después de ejercicio, si existe antecedente predominante de asma inducida por ejercicio. Rara vez es necesario usar el estímulo con alérgeno y solo lo hará un especialista, si se identifican sustancias específicas del entorno laboral. Pruebas hematológicas. No suelen generar datos útiles. En algunos pacientes, se miden la inmunoglobulina E total en suero y además inmunoglobulina E específicas contra alérgenos inhalados, pruebas de radioalergoabsorbencia. Estudios de imagen. La radiografía de tórax suele ser normal, pero en los individuos más graves puede mostrar hiperinsuflación pulmonar. Durante las exacerbaciones se observan manifestaciones de neumotórax. Las sombras pulmonares suelen denotar neumonía o infiltrados eosinófilos en los pacientes con aspergilosis broncopulmonar. La tomografía computarizada de alta resolución muestra áreas de bronquiectasia en las personas con asma grave y puede haber engrosamiento de las paredes bronquiales, pero estos cambios no son patognomónicas del asma. Pruebas cutáneas. Las pruebas de punción para identificar a los alérgenos inhalados comunes, ácaros domésticos del polvo, pelo de gato, polen de gramíneas, arrojan resultados positivos en el asma alérgica y negativos en el asma intrínseca, pero no ayudan a establecer el diagnóstico. Las respuestas cutáneas positivas ayudan a persuadir a las personas para que inicien las medidas necesarias para evitar los alérgenos. Óxido nítrico expirado. La fracción expirada de óxido nítrico se utiliza hoy día como una prueba sin penetración corporal para cuantificar la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias. Las cifras altas características del asma se reducen con la administración de corticosteroides inhalados, de manera que esta puede constituir una prueba de que el paciente cumple con el tratamiento. También puede servir para demostrar si el plan terapéutico antiinflamatorio es insuficiente y para disminuir de manera gradual los corticosteroides inhalados. Sin embargo, estudios en pacientes no elegidos no han demostrado de forma convincente mejoría de los resultados clínicos y quizás sea necesario seleccionar enfermos con control deficiente. Diagnóstico diferencial. En general, no es difícil distinguir entre el asma y otros cuadros clínicos que originan sibilancias y disnea. La obstrucción de las vías respiratorias superiores por un tumor o edema laríngeo puede parecer un cuadro grave de asma, pero en un principio se acompaña de un estridor localizado en las vías respiratorias grandes. El diagnóstico se confirma con una curva de flujo-volumen que indica flujos inspiratorio y expiratorio reducidos y con una broncoscopia que muestra el sitio de la estenosis de las vías superiores. Las sibilancias persistentes en una zona específica del tórax pueden denotar la presencia de obstrucción endobronquial con un cuerpo extraño. En ocasiones la insuficiencia ventricular izquierda simula las sibilancias del asma, pero se acompaña además de crepitaciones en las bases pulmonares. La disfunción de las cuerdas vocales puede confundirse con asma y se piensa que constituye un síndrome de conversión histérica. Las neumonías eosinófilas y la vasculitis sistémica, que abarca el síndrome de Churg-Strauss, granulomatosis eosinófila con poliangeitis, y la poliarteritis nodosa, a veces se acompañan de sibilancias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se distingue con facilidad del asma porque sus síntomas son poco variables, nunca desaparecen del todo y son mucho menos reversibles, o nada, con los broncodilatadores. Cerca del 15% de los individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica manifiesta signos de asma, con eosinofilia en el esputo y reacción a los corticosteroides orales. Algunos de estos pacientes padecen ambas enfermedades. Tratamiento. Asma. El tratamiento del asma es directo y la mayoría de los enfermos hoy día recibe un tratamiento eficaz e inocuo de manos de un internista. El tratamiento tiene varios objetivos, cuadro 281, 2. Se ha concedido gran importancia a la farmacoterapia, pero también se han seguido varias estrategias no farmacológicas. Los principales fármacos antiasmáticos se dividen en broncodilatadores, que logran el alivio rápido de los síntomas porque relajan el músculo liso de las vías respiratorias, y los controladores, que inhiben los mecanismos inflamatorios básicos.
Tratamiento con broncodilatadores. Al inicio, los fármacos de esta categoría actúan en el músculo liso de las vías respiratorias para eliminar la broncoconstricción propia del asma. Con ello se obtiene alivio rápido de los síntomas, pero su efecto sobre el mecanismo inflamatorio primario es mínimo o nulo. Por tal razón, no bastan estos fármacos para controlar el asma en los individuos con síntomas persistentes. Hoy en día, se utilizan tres clases de broncodilatadores: beta-2 agonistas adrenérgicos, anticolinérgicos y teofilina. De ellos, por mucho, los más eficaces son los beta-2 agonistas. Beta-2 agonistas. Estos medicamentos activan a los receptores beta-2 adrenérgicos que se expresan con abundancia en las vías respiratorias. Estos receptores están acoplados mediante una proteína G estimuladora a la adenililciclasa, con lo cual aumenta el monofosfato de adenosina cíclico intracelular, que libera a su vez a las células del músculo liso e inhibe a algunas células inflamatorias, en particular los mastocitos. Mecanismo de acción. La actividad más importante de los beta-2 agonistas es relajar en todo el árbol respiratorio a las células del músculo liso y actuar como antagonistas funcionales, lo cual revierte y evita la contracción de dichas células que causan los broncoconstrictores conocidos. Esta acción generalizada explica su gran eficacia como broncodilatadores en el asma. También hay otros efectos no broncodilatadores que son útiles en clínica, como la inhibición de la liberación de mediadores de mastocitos, la reducción del exudado plasmático y la inhibición de la activación de los nervios sensitivos. Las células inflamatorias expresan pocos receptores beta-2, pero estos son regulados por disminución gracias a la activación de beta-2 agonistas, de modo que, a diferencia de los corticosteroides, no ejercen efecto sobre las células inflamatorias de las vías respiratorias y no disminuyen la hiperreactividad en ellas. Uso clínico. En general, los beta-2 agonistas se administran por inhalación para atenuar los efectos secundarios. Los bloqueador beta-2 de acción breve, como el albuterol y la terbutalina, tienen duración de 3 a 6 horas. La broncodilatación comienza de forma rápida, por lo que se utilizan por razón necesaria hasta lograr el alivio sintomático, calmantes. El empleo de dosis cada vez mayores de bloqueador beta-2 de acción breve indica que no se ha controlado el asma. Los fármacos también ayudan a evitar asma inducida por ejercicio si la persona los recibe antes de hacer ejercicio. Los bloqueador beta-2 de acción breve se administran en grandes dosis por medio de nebulización o con un inhalador con dosímetro y un espaciador. Los beta-2 agonistas de acción prolongada comprenden el salmeterol y formoterol, tienen una duración mayor de 12 horas y se proporcionan 2 veces al día por inhalación. Indacaterol, olodaterol y bilanterol se administran una vez al día. Los beta-2 agonistas de acción prolongada han sustituido a los bloqueador beta-2 de acción breve en el tratamiento cotidiano, pero los primeros no deben darse en ausencia de corticosteroides inhalados, puesto que no reducen la inflamación subyacente. Sin embargo, mejoran el control del asma y atenúan las exacerbaciones cuando se combinan con corticosteroides inhalados, lo cual permite regular la enfermedad con dosis menores de corticosteroides. Esta observación ha incrementado el empleo de inhaladores con combinaciones fijas que contienen un corticosteroide y un beta-2 agonistas de acción prolongada, ya que se ha comprobado que son muy eficaces para controlar el asma y prevenir las exacerbaciones. Efectos secundarios. Los beta-2 agonistas inhalados carecen de actividades colaterales importantes. Los efectos adversos más frecuentes son el temblor muscular y las palpitaciones, sobre todo en personas de edad avanzada. También disminuyen un poco el potasio en plasma porque el músculo estriado capta mayor cantidad de este mineral, pero no suelen originar un problema clínico. Tolerancia. Esta constituye un problema potencial con cualquier agonista usado por largo tiempo, pero, aun cuando los receptores beta-2 disminuyen, la respuesta broncodilatadora no se reduce gracias a la gran reserva de receptores en las células de músculo liso de las vías respiratorias. Por el contrario, los mastocitos adquieren tolerancia con rapidez, lo que se puede evitar con la administración simultánea de corticosteroides inhalados. Inocuidad. La inocuidad de los beta-2 agonistas es un tema de gran importancia.
Se ha establecido que existe una relación entre la mortalidad por asma y la cantidad de bloqueador beta 2 de acción breve administrada, pero el análisis cuidadoso demuestra que el mayor uso de bloqueador beta 2 de acción breve como técnica de rescate se debe a un control deficiente del asma. Esto constituye un factor de riesgo de mortalidad en el asmático. El pequeño aumento observado en la mortalidad por el uso de beta-2 agonistas de acción prolongada se debe a que no se administran los corticosteroides inhalados de forma simultánea, ya que los beta-2 agonistas de acción prolongada no eliminan la inflamación primaria. Esto destaca la importancia de utilizar siempre corticosteroides inhalados cuando se administra beta-2 agonistas de acción prolongada, lo que se logra de manera más cómoda con un inhalador combinado. Los estudios grandes más recientes sobre seguridad han demostrado que los beta-2 agonistas de acción prolongada carecen de efectos secundarios en adultos y niños. Anticolinérgicos. Los antagonistas de los receptores muscarínicos, como el bromuro de ipratropio, evitan la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Son mucho menos eficaces que los beta-2 agonistas como antiasmáticos puesto que inhiben solo el componente reflejo colinérgico de la broncoconstricción, en tanto que los beta-2 agonistas impiden que actúen todos los mecanismos broncoconstrictores. Los anticolinérgicos, incluido el bromuro de tiotropio que se administra una vez al día, pueden servir de broncodilatadores adicionales en el asma que no se controla con las combinaciones de corticosteroides inhalados y beta-2 agonistas de acción prolongada, además de que mejoran la función pulmonar y reducen aún más las exacerbaciones. Es posible administrar dosis altas con el nebulizador para tratar el asma grave y aguda, pero solo después de los beta-2 agonistas, puesto que la broncodilatación empieza con mayor lentitud. Los efectos secundarios no suelen plantear un problema grave puesto que la absorción por vía general es nula o mínima. El principal efecto secundario es la xerostomía y, en ancianos, se observan retención urinaria y glaucoma. Teofilina. La teofilina se utilizaba de manera generalizada como broncodilatador oral hace varios años, en especial por ser un fármaco barato. Hoy día, se ha dejado de utilizar por sus efectos secundarios tan frecuentes y por la aparición de los beta-2 agonistas inhalados, que son mucho más eficaces como broncodilatadores. El efecto broncodilatador proviene de la inhibición de las fosfodiesterasas en las células de músculo liso del árbol bronquial, que aumenta la concentración de monofosfato de adenosina cíclico, pero las dosis necesarias para producir broncodilatación suelen originar efectos secundarios mediados por la inhibición de las fosfodiesterasas. Hay cada vez más pruebas de que la teofilina en dosis menores posee efectos antiinflamatorios, que quizás son mediados por diferentes mecanismos moleculares. La teofilina activa la enzima nuclear esencial histona desacetilasa 2, que es un mecanismo indispensable para la interrupción de la acción de los genes inflamatorios activados y, como consecuencia, disminuye la insensibilidad a los corticosteroides en el asma grave. Uso clínico. La teofilina oral suele administrarse como preparado de liberación lenta 1 o 2 veces al día, porque así se logran concentraciones plasmáticas más estables que con los comprimidos regulares. Se puede utilizar también como broncodilatador adicional en individuos con asma grave cuando se necesitan concentraciones plasmáticas de 10 a 20 miligramos por litro, si bien dichas concentraciones suelen originar efectos secundarios. Las dosis bajas de teofilina, con las que se obtienen concentraciones plasmáticas de 5 a 10 miligramos por litro, tienen efectos aditivos a los de los corticosteroides inhalados y son en particular útiles en los individuos con asma grave. Por tal razón, el hecho de no administrar teofilina a estos pacientes puede ocasionar un gran deterioro en el control de su enfermedad. El fármaco se tolera bien con dosis bajas. Antes se utilizaba una presentación intravenosa, sal soluble de teofilina, para tratar el asma grave, pero hoy día se ha sustituido en gran medida por los bloqueador beta-2 de acción breve inhalados, que son más eficaces y tienen menos efectos adversos. En ocasiones, la aminofilina se administra, por goteo intravenoso lento, en individuos con exacerbaciones graves, resistentes a grandes dosis de bloqueador beta-2 de acción breve. Efectos secundarios. La teofilina oral se absorbe de modo adecuado y se inactiva en gran medida en el hígado. Sus efectos adversos dependen de la concentración plasmática.
En algunos casos es conveniente medir el fármaco en plasma para determinar la dosis correcta. Los efectos secundarios más comunes, como náusea, vómito y cefalea, se producen por la inhibición de la fosfodiesterasa. También puede haber diuresis y palpitaciones y, cuando se utilizan grandes concentraciones, aparecen arritmias cardíacas, convulsiones epilépticas y muerte por antagonismo del receptor de adenosina. Los efectos secundarios dependen de la concentración plasmática del fármaco y resultan infrecuentes cuando estas concentraciones son menores de 10 miligramos por litro. El KIP 450, KIP 1A2, metaboliza al fármaco en el hígado y por eso las concentraciones plasmáticas del mismo pueden aumentar con la acción de medicamentos que bloquean dicho citocromo, como la eritromicina y el allopurinol. Otros fármacos también reducen la depuración mediante otros mecanismos que conducen a un incremento de la concentración plasmática, cuadro 281-3. Tratamientos con controladores. Corticosteroides inhalados. Los corticosteroides inhalados son con mucho los controladores más eficaces del asma y su empleo oportuno ha revolucionado el tratamiento antiasmático. Mecanismo de acción. Los corticosteroides inhalados son los antiinflamatorios contra el asma más eficaces porque disminuyen el número de células inflamatorias y también su activación en el árbol bronquial. Reducen los neutrófilos en las vías respiratorias y en el esputo y también los linfocitos T activados y mastocitos de superficie en la mucosa de las vías respiratorias. Es posible que estos efectos expliquen el decremento de la hiperreactividad de dichas vías cuando los corticosteroides inhalados se administran por largo tiempo. Los mecanismos moleculares de acción de los corticosteroides incluyen algunos efectos en el proceso inflamatorio. El principal efecto es anular la transcripción de múltiples genes activados que codifican proteínas de inflamación, como las citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión y enzimas de tipo inflamatorio. Este efecto comprende varios mecanismos, como la inhibición de los factores de transcripción factor nuclear Kb, pero un mecanismo importante es el reclutamiento de histona desacetilasa 2 para el complejo de gen de inflamación que revierte la acetilación de histona asociada a la mayor transcripción génica. Los corticosteroides también activan los genes antiinflamatorios, como el de la proteína sinasa activada por mitógenos fosfatasa 1 e intensifican la expresión de los receptores beta 2. Gran parte de los efectos secundarios metabólicos y endocrinos de los corticosteroides también son mediados por la activación de transcripción. Uso clínico. Los corticosteroides inhalados son, con mucho, los controladores más eficaces del asma y ayudan a combatir la enfermedad de cualquier gravedad y duración. Los corticosteroides inhalados casi siempre se aplican 2 veces al día, pero a veces son eficaces solo una vez en el caso de que los síntomas no sean intensos. Estos fármacos reducen de modo rápido los síntomas del asma y, en cuestión de días, mejora la función pulmonar. También son eficaces para evitar los síntomas como asma inducida por ejercicio y las exacerbaciones nocturnas y las graves. Los corticosteroides inhalados disminuyen la hiperreactividad de las vías respiratorias, pero se necesita que transcurran varios meses con su administración para lograr la mejoría máxima. El empleo temprano de corticosteroides inhalados al parecer evita cambios irreversibles en la función de las vías respiratorias que surgen con el asma crónica. La interrupción de los corticosteroides inhalados origina un deterioro lento del control de la enfermedad, lo cual indica que suprimen la inflamación y los síntomas, pero no curan el problema básico. Hoy día son los fármacos de primera elección en individuos con asma persistente, pero en caso de que no se controlen los síntomas con dosis bajas, por lo regular se agrega un beta 2 agonistas de acción prolongada en la fase siguiente. Efectos secundarios. Los efectos adversos locales incluyen ronquera, disfonía, y candidiasis bucal, cuya frecuencia puede disminuir con un dispositivo espaciador de gran volumen. Ha habido preocupación por los efectos secundarios sistémicos de la absorción en los pulmones, pero en innumerables estudios se ha demostrado que los corticosteroides originan mínimos efectos sistémicos, figura 281-7. Con las dosis máximas recomendadas, puede haber supresión moderada de las concentraciones de cortisol en plasma y orina, pero no hay pruebas convincentes de que su uso prolongado retrase el crecimiento en niños o cause osteoporosis en adultos.
Por tal razón, el control eficaz del asma por medio de corticosteroides inhalados disminuye el número de ciclos de corticosteroides orales necesarios, y así aminora la exposición general a este tipo de fármacos. Corticosteroides sistémicos. La hidrocortisona o la metilprednisolona se administra por vía intravenosa para tratar el asma grave y aguda, aunque algunos estudios indican que los preparados orales tienen la misma eficacia y son más fáciles de administrar. Se administra un ciclo de corticosteroides orales, casi siempre prednisona o prednisolona a razón de 30 a 45 miligramos una vez al día durante 5 a 10 días, para combatir las exacerbaciones agudas de la enfermedad y no es necesario disminuir de manera gradual la dosis. Cerca del 1% de los asmáticos necesita dosis de sostén de los preparados orales. Es importante fijar la dosis mínima necesaria para mantener el control. Los efectos secundarios generales pueden constituir un problema importante, como obesidad troncal, formación fácil de quimosis, osteoporosis, diabetes, hipertensión, úlceras gástricas, miopatía proximal, depresión y cataratas. Ante estas dificultades, se puede pensar en la posibilidad de administrar algún tratamiento que necesite menos corticosteroides. Si el tratamiento de sostén con los productos orales es imprescindible, es importante medir de manera seriada la densidad ósea para iniciar las medidas preventivas con bisfosfonatos o estrógenos en las posmenopáusicas con disminución de la densidad ósea. El acetónido de triamcinolona intramuscular es un preparado de liberación prolongada que a veces se utiliza en individuos que no cumplen con el tratamiento, pero la miopatía proximal constituye un problema grave con este tratamiento. Antileucotrienos. Los cisteíniloleucotrienos son broncoconstrictores potentes que originan aumento de la permeabilidad capilar y acentúan la inflamación eosinófila por la activación de los receptores XLT1. Estos mediadores de la inflamación son producidos sobre todo por los mastocitos y, en menor medida, por los eosinófilos en el asma. Los antileucotrienos como Montelukast y Zafiralukast bloquean estos receptores y generan eficacia clínica moderada en el asma. Son menos eficaces que los corticosteroides inhalados para el control de la enfermedad y ejercen menos efecto sobre la inflamación del árbol bronquial, pero son útiles como tratamiento complementario en algunos individuos en quienes no se logra control con dosis bajas de corticosteroides inhalados, aunque son menos eficaces que beta-2 agonistas de acción prolongada. Estos fármacos se administran por vía oral 1 o 2 veces al día y son tolerados sin grandes problemas. Algunos individuos muestran una mejor respuesta que otros a los antileucotrienos, lo cual no se ha vinculado de manera convincente con diferencias genómicas en la vía de los leucotrienos. Cromonas. El cromolín y el nedocromilo sódicos son controladores del asma que al parecer inhiben la activación de los mastocitos y nervios sensitivos y por ello logran bloquear el asma inducida por algún elemento desencadenante como el ejercicio, y los síntomas inducidos por alérgenos y dióxido de azufre. Las cromonas son poco útiles en el tratamiento a largo plazo del asma por su acción tan corta, hay que administrarlas como mínimo 4 veces al día por inhalación. Son inocuas y a pesar de su enorme aceptación en el tratamiento del asma de niños, hoy día se prefieren los corticosteroides inhalados en dosis bajas porque son más eficaces y tienen características de inocuidad probadas. Tratamientos para reducir los corticosteroides. Con el fin de reducir la dosis oral necesaria de estos fármacos en personas con asma grave y los efectos secundarios importantes, se han administrado varios tratamientos con inmunomoduladores. Se han utilizado con este fin metotrexato, ciclosporina A, azatioprinas, sales de oro y gamaglobulina intravenosa, pero con ninguno de ellos se han logrado beneficios a largo plazo y cada uno se acompaña de un riesgo relativamente alto de ocasionar efectos adversos. Antiinmunoglobulina E. El omalizumab es un anticuerpo bloqueador que neutraliza la inmunoglobulina E circulante sin unirse a la inmunoglobulina E unida a las células. De este modo evita las reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Se ha demostrado que este tratamiento reduce las exacerbaciones en individuos con asma grave y mejora el control de la enfermedad. Sin embargo, su costo es alto y solo se utiliza en determinados pacientes sin control pese a las dosis máximas de fármacos inhalados a inmunoglobulina E circulante dentro de límites específicos. Hay que emprender un tratamiento de prueba durante 3 a 4 meses para demostrar algún beneficio objetivo.
El omalizumab casi siempre se aplica por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas y al parecer no conlleva efectos secundarios notables, aunque en ocasiones excepcionales se observa anafilaxis. Anti-interleucina 5. Los anticuerpos que bloquean a interleucina 5, mepolizumab, reslizumab o a su receptor, benralizumab, reducen de modo considerable los eosinófilos en sangre y tejidos. Asimismo, disminuyen las exacerbaciones en quienes los eosinófilos del esputo han aumentado de manera persistente, no obstante el tratamiento máximo con corticosteroides inhalados. Inmunoterapia. La inmunoterapia específica con extractos inyectados de pólenes o ácaros del polvo doméstico no ha sido muy eficaz para controlar el asma y puede originar anafilaxis. Sus efectos secundarios disminuyen si se administran por vía sublingual. No se recomienda en muchos de los protocolos antiasmáticos porque no hay pruebas de su eficacia clínica y pueden causar anafilaxis. Otros tratamientos. Los tratamientos no farmacológicos, como acupuntura, quiropraxis, control de respiración, yoga y espeleoterapia, han tenido gran aceptación en algunos pacientes. Sin embargo, estudios con grupo testigo sugieren que carecen de eficacia y es imposible recomendarlos. A pesar de todo, no originan efectos nocivos y se pueden utilizar mientras dure el tratamiento conservador. Termoplastia bronquial. Este es un tratamiento broncoscópico en el cual se utiliza energía térmica para extirpar el músculo liso de las vías respiratorias en los bronquios accesibles. Reduce las exacerbaciones y mejora el asma en individuos específicos en quienes es imposible reprimir el problema con un tratamiento máximo a base de inhaladores, en especial cuando no aumenta la inflamación. Tratamientos futuros. Ha sido difícil descubrir nuevos fármacos, en especial debido a que los corticosteroides y los beta-2 agonistas son muy eficaces en la mayoría de los asmáticos. Sin embargo, se necesita contar con nuevos tratamientos para los individuos con asma resistente que muestran efectos secundarios con los corticosteroides administrados por vía sistémica. Los antagonistas de mediadores específicos tienen escaso o nulo beneficio en la enfermedad, aparte de los antileucotrienos, cuyo efecto es bastante débil, lo cual quizás significa que participan múltiples mediadores. Los anticuerpos contra factor de necrosis tumoral alfa no son eficaces en el asma grave. Los anticuerpos bloqueadores anti-interleucina 13 tienen pocos efectos clínicos, pero existe un anticuerpo, dupilumab, contra el receptor común de interleucina 4 e interleucina 3, interleucina 4R alfa, que es más prometedor para reducir las exacerbaciones y mejorar la represión del asma en los casos más graves. Los nuevos antiinflamatorios que se encuentran en fase de desarrollo y de estudios clínicos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, factor nuclear KBIP38 MAPsinasa. Sin embargo, es posible que tales fármacos, que actúan en las vías de transducción de señales comunes para muchas células, tengan efectos secundarios molestos que obliguen a administrarlos por inhalación. La inmunoterapia más eficaz y segura con fragmentos del péptido de los alérgenos de los linfocitos T o la vacuna con ácido desoxirribonucleico se están investigando. También se están evaluando algunos productos bacterianos, como los oligonucleótidos CpG, que estimulan la inmunidad por medio de Th1 o los linfocitos T reguladores. Tratamiento del asma crónica. El tratamiento a largo plazo del asma tiene varias finalidades, cuadro 281, 2. Es importante corroborar de manera objetiva el diagnóstico por medio de espirometría o mediciones del flujo expiratorio máximo en casa. Es importante evitar el contacto con los elementos desencadenantes del asma, como alérgenos o sustancias del entorno laboral, en tanto que otros, como el ejercicio y la niebla, que originan síntomas transitorios constituyen un signo de que es necesario aumentar el tratamiento con controladores. Es importante valorar si los síntomas del asma están controlados, el despertar nocturno, si se necesitan inhaladores de alivio, si el paciente puede realizar sus actividades y si la función pulmonar es adecuada, cuadro 281, 4. También es importante el costo de los fármacos y evitar los efectos secundarios. Se cuenta con varios cuestionarios validados para cuantificar el control del asma, el llamado Asthma Quality of Life Questionnaire y la Asthma Control Test. Tratamiento gradual.
En el caso del asma leve intermitente, lo único que se necesita es administrar un bloqueador beta 2 de acción breve, figura 281.8. Sin embargo, el empleo de un fármaco paliativo más de 3 veces por semana denota la necesidad de utilizar un controlador de manera periódica. El tratamiento más indicado en todos los pacientes consiste en la administración de corticosteroides inhalados 2 veces al día. Por lo general, se comienza con una dosis intermedia, 200 microgramos de dipropionato de beclometasona o un equivalente, y se reduce la dosis si después de 90 días los síntomas disminuyen. Si los síntomas no se controlan, se agrega un beta-2 agonistas de acción prolongada, que se administra de forma más conveniente al cambiar a un inhalador de combinación. La dosis del fármaco controlador debe ajustarse en estos casos, a juzgar por la necesidad de utilizar el inhalador como técnica de rescate. También es posible administrar dosis bajas de teofilina o un antileucotrieno, pero son menos eficaces que los beta-2 agonistas de acción prolongada. En personas con asma grave también es eficaz la teofilina oral en dosis bajas y, cuando hay estenosis irreversible del árbol bronquial, es conveniente probar el bromuro de tiotropio, anticolinérgico de acción prolongada. Si la enfermedad no responde pese a la aplicación de los fármacos en sus dosis máximas recomendadas, es importante corroborar si el paciente cumple con el tratamiento y conoce la técnica para usar el inhalador. En dichos enfermos, se necesitan algunas dosis de sostén de un corticosteroides orales y habrá que administrar la dosis mínima con que se logre el control. En los asmáticos que dependen de los esteroides y no responden al tratamiento, se puede intentar el omalizumab y el anti-interleucina 5. Una vez controlada la enfermedad es importante disminuir poco a poco las dosis para llegar a la óptima que anule los síntomas. Enseñanza. Los asmáticos deben saber utilizar sus fármacos y conocer la diferencia entre un producto que alivia y otro que solo controla. Con la enseñanza se puede mejorar el cumplimiento del tratamiento, en particular con los corticosteroides inhalados. A todos los pacientes se les debe enseñar la forma correcta de usar sus inhaladores. En particular deben saber cómo identificar el agravamiento de su enfermedad y cómo aumentar sus medidas terapéuticas. Se ha demostrado que los planes de acción entregados por escrito disminuyen las hospitalizaciones y las complicaciones en adultos y niños, y se recomiendan en particular en individuos con enfermedad inestable que muestran exacerbaciones frecuentes. Asma aguda grave. Los pacientes temen que la enfermedad se agrave y que estas exacerbaciones pongan en peligro su vida. El objetivo principal del uso de un controlador es evitarlas. En este sentido, la combinación de corticosteroides inhalados con inhaladores es muy eficaz. Manifestaciones clínicas. Los enfermos se percatan del aumento de la opresión retroesternal, las sibilancias y la disnea, que casi nunca se alivian con el inhalador. En las exacerbaciones graves, el individuo puede quedar prácticamente sin aire, al grado de no poder terminar las frases, y también puede mostrar cianosis. En la exploración, por lo regular se advierte hiperventilación e hiperinflación y taquicardia. Puede haber pulso paradójico, aunque rara vez este es un signo clínico útil. Se advierte disminución notable de las cifras obtenidas por espirometría y en el flujo expiratorio máximo. Los gases en sangre arterial en el aire muestran hipoxia y la presión parcial de dióxido de carbono a menudo se reduce por la hiperventilación. La presión parcial de dióxido de carbono normal o en aumento constituye un indicador de que es inminente la insuficiencia respiratoria y obliga a emprender vigilancia y tratamiento inmediatos. Los signos radiográficos del tórax casi nunca son útiles, pero pueden indicar la presencia de neumonía o neumotórax. Tratamiento. Asma aguda grave. Es necesario administrar oxígeno por mascarilla en concentraciones altas para que la saturación del gas sea mayor de 90%. El elemento fundamental del tratamiento lo constituyen dosis altas de bloqueador beta-2 de acción breve por nebulización o por un inhalador con dosímetro y espaciador. En personas muy graves con inminente insuficiencia respiratoria, se pueden dar agonistas beta-2 por vía intravenosa. Es posible agregar un anticolinérgico nebulizado si no se obtiene una respuesta satisfactoria con los agonistas beta-2 solos porque se logran efectos aditivos.
En individuos resistentes a productos inhalados, quizás sea eficaz el goteo intravenoso lento de aminofilina, pero es importante vigilar sus concentraciones en sangre, en especial si la persona ya ha recibido teofilina oral. También se ha demostrado que es eficaz el sulfato de magnesio por vía intravenosa o por nebulización cuando se agrega a los agonistas beta-2 inhalados, y se tolera de forma relativamente adecuada, pero no se recomienda para uso sistemático. Puede estar indicada la intubación con fines profilácticos en caso de inminencia de la insuficiencia respiratoria, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es normal o aumenta. En individuos con insuficiencia respiratoria, se necesita la intubación y la ventilación artificial. Dichos pacientes pueden beneficiarse de algún anestésico, como el alotano, si no han mejorado con los broncodilatadores habituales. Nunca se administran sedantes, porque pueden deprimir la ventilación. Los antibióticos tampoco se emplean de modo sistemático, salvo que existan signos de neumonía. Consideraciones especiales. Asma resistente al tratamiento. Aunque se logre con facilidad el control en la mayoría de los asmáticos con el fármaco adecuado, es difícil la remisión en una proporción pequeña de ellos, cerca de 5%, a pesar de la inhalación máxima de fármacos. Es importante verificar el cumplimiento terapéutico y la técnica del inhalador. Algunos de los pacientes necesitan medidas de sostén con corticosteroides orales. En estos casos, es importante investigar y corregir cualquier mecanismo que agrave el asma. Se conocen dos cuadros principales de asma difícil. Algunos individuos muestran síntomas persistentes y función pulmonar deficiente a pesar del tratamiento apropiado, en tanto que otros pueden tener función pulmonar normal o casi normal pero exacerbaciones graves intermitentes, a veces letales. Mecanismos. La causa más frecuente del control inadecuado del asma es el incumplimiento del tratamiento, en particular los corticosteroides inhalados. Es posible que los pacientes no cumplan con el plan terapéutico de los corticosteroides inhalados porque no obtienen un beneficio clínico inmediato o se preocupan por sus efectos secundarios. Es difícil vigilar si la persona cumple con la administración de los corticosteroides inhalados, porque no hay mediciones útiles del plasma que puedan realizarse, pero se puede identificar el problema si se mide la fracción expirada de óxido nítrico. La tasa de cumplimiento puede mejorar si se administra corticosteroides inhalados en combinación con beta-2 agonistas de acción prolongada, que permite el alivio de síntomas. Se puede medir el cumplimiento del tratamiento oral por la supresión del cortisol plasmático y la obtención de la concentración calculada de prednisona/prednisolona en el plasma. Se conocen factores que dificultan el control del asma, como la exposición a niveles ambientales altos de alérgenos o factores laborales no identificados. La rinosinusitis grave quizá dificulte el control del asma. Hay que tratar de manera intensiva cualquier enfermedad de las vías respiratorias superiores. El asma puede empeorar con algunos productos, como los beta-bloqueadores adrenérgicos, el ácido acetilsalicílico y otros inhibidores de la ciclooxigenasa. Algunas mujeres tienen un empeoramiento grave premenstrual de su enfermedad que no mejora con corticosteroides y obliga a administrar progesterona o factores liberadores de gonadotropina. Unas cuantas enfermedades sistémicas dificultan el control del asma, pero el hipertiroidismo y el hipotiroidismo pueden agravar los síntomas y hay que identificar tales problemas si se sospecha su presencia. Estudios de biopsia bronquial en el asma resistente al tratamiento pueden mostrar el típico patrón eosinófilo de inflamación, en tanto que en otros predomina el patrón neutrófilo. Puede haber incremento de los linfocitos Th1, Th17 y CD8 en el asma leve y una mayor expresión de factor de necrosis tumoral alfa. En estos pacientes es frecuente observar cambios estructurales en el árbol bronquial que incluyen fibrosis, angiogénesis y engrosamiento de la capa de músculo liso en dicho árbol. Asma resistente a corticosteroides. Algunos asmáticos tienen una respuesta inadecuada a estos fármacos y muestran diversas anomalías moleculares que entorpecen la acción antiinflamatoria de ellos. La resistencia completa a dichos medicamentos es muy infrecuente y afecta a menos de 1 por 1000 pacientes. Se define porque no hay reacción a una dosis alta de prednisona/prednisolona vía oral, 40 mg por día más de 2 semanas, de manera idónea en un periodo de 2 semanas y con ajuste de placebo.
Una situación más frecuente es la menor sensibilidad a los corticosteroides, cuando el control de la enfermedad obliga a usar los corticosteroides orales, asma dependiente de corticosteroides. En todos los individuos con mala respuesta a estos fármacos, se advierte disminución de la respuesta de monocitos y linfocitos circulantes a los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides in vitro y menor palidez cutánea en reacción a los corticosteroides tópicos. Se han descrito algunos mecanismos que incluyen exceso de proteína 1 activadora, factor de transcripción, incremento en la farmacodehiscencia alternativa del receptor de glucocorticoide beta, un patrón anómalo de la acetilación de histona en respuesta a los corticosteroides, un defecto en la producción de interleucina 10 y una menor actividad de la histona desacetilasa 2, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas observaciones sugieren que tal vez existan mecanismos heterogéneos de resistencia a tales fármacos, y no se sabe si dichos mecanismos dependen de factores genéticos. Asma lábil. Algunos individuos muestran variaciones caóticas en su función pulmonar a pesar de recibir fármacos apropiados. Algunos tienen un cuadro clínico persistente de variabilidad y a veces necesitan corticosteroides orales o en ocasiones el goteo intravenoso continuo de agonistas beta 2, asma lábil tipo 1, en tanto que otros por lo regular tienen función pulmonar normal o casi normal, pero disminuciones impredecibles y repentinas de la función de tales órganos que pueden culminar en el fallecimiento, asma lábil tipo 2. Es difícil tratar a estos últimos pacientes porque no reaccionan de manera adecuada a los corticosteroides y el empeoramiento del asma no se revierte con los broncodilatadores inhalados. El fármaco más eficaz es la epinefrina subcutánea, lo cual sugiere que quizás el agravamiento constituya una reacción anafiláctica localizada en el árbol bronquial, en zonas con edema. En algunos de los enfermos puede haber alergia a alimentos específicos. Habrá que enseñar a tales personas a administrarse por sí mismas epinefrina y portar un indicador de alerta de tipo médico. Tratamiento. Asma resistente. Por definición, esta clase de asma es difícil de controlar. Es importante corroborar que el enfermo cumple con el tratamiento y usa de forma correcta los inhaladores, así como identificar y eliminar cualquier elemento desencadenante oculto. En algunos enfermos son útiles dosis pequeñas de teofilina y se ha observado que, al interrumpir su uso, empeoran los síntomas en muchos pacientes. Muchos de estos enfermos necesitarán dosis de corticosteroides orales como medida terapéutica de sostén y habrá que determinar la dosis mínima para lograr un control correcto por medio del ajuste cuidadoso de las dosis. Rara vez son eficaces los tratamientos para reducir los corticosteroides. En algunos individuos con asma alérgica es eficaz el omalizumab, en particular si hay exacerbaciones frecuentes. La anti-interleucina 5 es útil cuando los eosinófilos persisten en el esputo, no obstante el tratamiento máximo con corticosteroides inhalados o con corticosteroides orales. El antifactor de necrosis tumoral es ineficaz en el asma grave y no debe usarse. En algunos pacientes es conveniente el goteo intravenoso de agonistas beta 2. Se necesitan nuevos fármacos para tales enfermos, que hoy día consumen un volumen desproporcionado de atención y costo médicos. Asma sensible a ácido acetil salicílico. Una pequeña proporción de asmáticos, 1 a 5%, empeora con el ácido acetil salicílico y otros inhibidores de la ciclooxigenasa, situación que surge con mayor frecuencia en individuos con la forma grave y en otros con hospitalizaciones frecuentes. El asma sensible a ácido acetil salicílico es un subtipo muy bien definido de la enfermedad que a menudo es antecedido por rinitis perenne y pólipos nasales en personas sin atopía con la forma de la enfermedad de comienzo tardío. El ácido acetil salicílico, incluso en dosis pequeñas, suele desencadenar rinorrea, irritación conjuntiva, hiperemia facial y sibilancias. Existe una predisposición genética a la mayor producción de cisteínil-leucotrienos con polimorfismo funcional de cis-leucotrienos C4 sintasa. Los inhibidores de la ciclooxigenasa desencadenan el asma, pero esta persiste incluso cuando no se usan. Los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa no se utilizan en absoluto, pero los de tipo selectivo ciclooxigenasa 2 al parecer son inocuos cuando se necesita un analgésico antiinflamatorio.
El asma sensible a ácido acetilsalicílico suele mejorar con la administración habitual de un corticosteroides inhalados. Los antileucotrienos deben ser eficaces en tales enfermos, pero no son más eficaces que en el asma alérgica. A veces se necesita la desensibilización de ácido acetilsalicílico, pero tal tarea la emprenden solo centros especializados. Asma en ancianos. El asma puede comenzar a cualquier edad, incluida la senectud. Los principios del tratamiento son iguales que en cualquier otro asmático, pero a veces constituyen un problema los efectos secundarios de los tratamientos, que incluyen temblor muscular con los agonistas beta 2 y más efectos secundarios sistémicos con los corticosteroides inhalados. En el grupo de ancianos son más frecuentes los trastornos coexistentes y hay que considerar las interacciones con medicamentos como los bloqueadores beta 2, los inhibidores de la ciclooxigenasa y los fármacos que puedan afectar el metabolismo de teofilina. Hay mayor frecuencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en ancianos y esta puede coexistir con asma. Un lapso de prueba de corticosteroides orales llega a ser muy útil para corroborar la sensibilidad del asma a los corticosteroides. Embarazo. Cerca del 33% de las asmáticas embarazadas mejora durante la gestación, otro 33% muestra deterioro y el 33% restante no presenta cambios. Es importante conservar el control adecuado de la enfermedad porque si es deficiente, quizás se generen efectos nocivos en el desarrollo del feto. El cumplimiento del tratamiento puede constituir un problema porque suele haber preocupación por los efectos de los antiasmáticos en el desarrollo fetal. Los fármacos utilizados durante muchos años para combatir el asma han sido inocuos y sin capacidad teratógena. Estos incluyen agonistas beta 2 de acción breve, corticosteroides inhalados y teofilina. Hay menor información respecto de la seguridad de las nuevas clases de fármacos, como beta 2 agonistas de acción prolongada, antileucotrienos y antiinmunoglobulina E. Si se necesita un corticosteroides orales, será mejor usar prednisona y no prednisolona porque el hígado del feto no la transforma en prednisolona activa, lo cual protege al producto de los efectos generalizados del corticosteroide. En el caso de mujeres que utilizan estos fármacos, no hay contraindicación para la lactancia. Tabaquismo. Cerca del 20% de los asmáticos fuma, lo cual puede empeorar la enfermedad de varias formas. Los asmáticos fumadores tienen la enfermedad en su modalidad más grave, necesitan con mayor frecuencia hospitalizaciones, presentan un deterioro más rápido de la función pulmonar y están expuestos a un mayor peligro de fallecer por asma, que los asmáticos que no fuman. Hay pruebas de que el tabaquismo interfiere en las acciones antiinflamatorias de los corticosteroides porque disminuye la concentración de histona desacetilasa 2, y obliga a usar dosis más altas para controlar la enfermedad. El abandono del tabaquismo mejora la función pulmonar y revierte la resistencia a los corticosteroides. Por eso hay que emplear buenas estrategias para dejar de fumar. Al parecer, beta 2 agonistas de acción prolongada y teofilina vencen parte de la resistencia a los corticosteroides. Por tanto, se debe utilizar una combinación de corticosteroides inhalados y beta 2 agonistas de acción prolongada con dosis reducidas de teofilina. En las fases iniciales de la suspensión del tabaquismo, algunos pacientes señalan un agravamiento temporal del asma, tal vez debido a que se pierde el efecto broncodilatador del óxido nítrico del humo del cigarrillo. Cirugía. Si el asma está controlada de forma adecuada, no existe contraindicación para la anestesia general y la intubación. Los individuos que reciben corticosteroides orales mostrarán supresión suprarrenal y es necesario aumentar la dosis del fármaco oral de inmediato antes de la cirugía. También deben recibir dosis de refuerzo de corticosteroides orales antes de la intervención quirúrgica los individuos con volumen expiratorio forzado en un segundo menor de 80% de sus valores normales. Las dosis altas de sostén de corticosteroides quizá constituyan una contraindicación para la cirugía, porque aumentan los riesgos de infección y retrasan la cicatrización de heridas. Aspergilosis broncopulmonar. La aspergilosis broncopulmonar es infrecuente y se debe a la reacción alérgica de los pulmones a las esporas de Aspergillus fumigatus inhaladas y a veces a otras especies de Aspergillus. Siempre es positiva la prueba de punción Aspergillus fumigatus, en tanto que las precipitinas séricas de Aspergillus están en concentraciones bajas o no se detectan.
De modo habitual, se advierten infiltrados eosinófilos pasajeros en los pulmones, en particular en los lóbulos superiores. A medida que las vías respiratorias se bloquean con tapones mucoides de abundantes eosinófilos, los individuos pueden expectorar tapones pardos y manifestar hemoptisis. La aspergilosis broncopulmonar puede originar bronquiectasia que afecta en particular la porción central del árbol bronquial si no se suprime con corticosteroides. El asma se controla de la forma habitual por medio de corticosteroides inhalados, pero es necesario iniciar un ciclo de corticosteroides orales si hay algún signo de empeoramiento o se identifican opacidades pulmonares en las radiografías. Es conveniente la administración del antimicótico oral itraconazol para evitar exacerbaciones. El tratamiento con antiinmunoglobulina E también es útil para reducir la necesidad de corticosteroides orales. Superposición de asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si bien el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son síndromes diferentes con distintos cuadros clínicos y mecanismos inflamatorios de fondo, algunos pacientes con asma también tienen datos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, los asmáticos que fuman y los asmáticos graves con limitación irreversible del flujo de aire, y algunos individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica muestran rasgos de asma con mayor reversibilidad y más eosinófilos en vías respiratorias y sangre. Quizás se trata de una coincidencia de dos enfermedades frecuentes o se trata de fenotipos distintos. En personas con superposición de asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los síntomas y las exacerbaciones tienden a ser más graves. Algunos se benefician del tratamiento triple con corticosteroides inhalados, beta-2 agonistas de acción prolongada y anticolinérgicos de acción prolongada.